Hola, muy buenas tardes. Soy Francisco Fernández Adame. Estudio el último año de la carrera en medicina aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, hoy me han invitado para hablar acerca de la epidemiología y el seguimiento que se le ha dado a esta pandemia causada por un coronavirus, la familia de los coronavirus, denominados así porque se observan así bajo el microscopio óptico. Esta enfermedad se ha llamado COVID-19 y es causada por un virus genotípicamente modificado, causante de epidemias, llamado SARS-CoV-2 por sus siglas, que significan síndrome de respiratorio agudo severo causado por un coronavirus tipo 2. Bueno, eh, hoy solamente hablaré de la epidemiología porque me tardaría mucho en explicar la fisiopatología y el seguimiento que ha habido acerca de los reportes clínicos y sí, los casos que se han datado acerca de esta patología. Y en la epidemiología en México, quiero aclarar, voy a hablar acerca de las estadísticas generalmente, de cómo ha sido tomado el punto de vista por la sociedad, las mesetas, los despliegues de casos, las espigas, los fármacos, las pruebas y el uso del cubrebocas, dicho de una manera muy rápida. Y empezaré hablando sobre la epidemiología. Y quiero comenzar diciendo que en México hay un gran problema. Está ocurriendo un fenómeno mediático social que ocurre un cierto número de tiempo, en un cierto periodo, cuando ocurren elecciones políticas. Por ejemplo, la gente desacredita a los sociólogos, a los estudiosos de las ciencias políticas y hasta los mismos políticos. Y esto es un fenómeno muy normal, que la gente empieza a descalificar a gente que está capacitada para dar comentarios porque la gente necesita creer que tiene un control sobre determinados puntos teóricos. Y esto está ocurriendo. La gente está descalificando a epidemiólogos, a médicos y a gente que se dedica pues, a estos temas. Y se van con pues, comentarios que ven en internet, con comentarios que le dan sus familiares, tíos, primos, etc. Y quiero recalcar que esto es lo peor que pueden hacer. Dicho esto, la gente ve más el México de la televisión, de las redes sociales, que el México de la realidad, que es un México desigual, es un México en vías de desarrollo y un México con grandes problemas comórbidos en salud. Con esto quiero decir que las críticas que han habido acerca de cómo se empezó la cuarentena, que en otras palabras técnicas, la cuarentena se llama técnica de contención epidemiológica, han dicho que se empezó tarde, que se empezó mal, que la culpa es del subsecretario Hugo López-Gatell y que en realidad hemos estado mal y por eso somos ahora uno de los países que ocupa un ranking de los primeros lugares en contagios y en muertes. Quiero decir que la cuarentena o la técnica de contención epidemiológica no se empezó ni tarde ni temprano. Quiero recordarles que la gente que nos dedicamos o bueno que estamos en vías de aprendizaje y de conocimiento acerca de términos médicos aquí en México, sabemos que la medicina es muy institucionalizada aquí en México y si tú quieres dar un tratamiento debes de llevar una serie de algoritmos que son desde conocer la razón etiológica, nosológica, o sea laboratorios, gabinete y tener bien determinado qué vas a tratar. Y ahora que lo tienes, ya lo tratas. Lo mismo pasa con la epidemiología, que es una rama de la medicina que se encarga por medio de matemáticas y de estadística hacer unos conteos demográficos, socioeconómicos y de estadificación por contactos en un determinado punto geográfico. No solo se aplica para infecciones, se aplica para otras ramas como lo son, por ejemplo, hipertensión arterial, en patologías o, no sé, cáncer, enfermedades cerebrovasculares, infartos, etcétera. Este no es el caso. Eh, en este caso, lo que pasó es que la cuarentena se empezó hasta el 28 aproximadamente de marzo, porque para la técnica de contención epidemiológica se requiere tener un cierto grado de certeza de que va a funcionar, de que va a ser eficaz.
aquí yo no puedo criticar a la Secretaría de Salud porque lo hizo cuando lo debía de hacer. Si la empezaba antes no iba a ser eficaz porque iban a estar muy pocas personas enfermas y esas pocas personas tal vez ya tenían un caso contacto, que así se le llama cuando ya estuvieron con otras personas y ya las contagiaron y no estaban dando síntomas. Y iban a tener que reabrir otra vez todo en un tiempo menor de duración. Y iba a haber un despunte muy alto para mayo si hubiera sido ese el caso. Y ahora económicamente hubiera afectado a muchas personas. Entonces por eso se esperaron hasta el último momento cuando ya hubiera un porcentaje de gente contagiada, sintomatológica y que ya tuvieran más o menos bien los casos contactos. Ahora, ¿qué fue eso de que dijeron que en un momento se acababa la cuarentena, volvía a empezar, las mesetas, las curvas, los despegues de la epidemia? Bueno, esta epidemia depende de un factor biológico que es un virus, a pesar de que no se considera biológicamente como un producto vivo, ¿sí? Es una carga de proteica que lleva un material genético dentro de ella y infecta células. Y cuando las infecta, la gente puede estar sintomática o no. Y va transmitiéndose. Y tiene un periodo de descontrol epidemiológicamente hablando. Lo puedes contabilizar y se empieza a distribuir en una población y hay un punto en el que pierdes el control de la estadificación. Entonces, aquí en México hubo ese problema. En México sí se ha aplanado la curva, la verdad. Han tenido unos datos que sí han sido más o menos verídicos en la Secretaría de Salud y se aplanó más o menos como por mayo, volvió a repuntarse por junio, se volvió a aplanar a mitad de junio, volvió a desplegarse y ahorita estamos en una etapa como de una cordillera, así se llama, porque es una etapa en donde hay espigas, regresan, hay mesetas, vuelve a haber una espiga y regresa. Entonces, estábamos ahorita en una etapa de que está controlada, pero se puede estar despegando otra vez. Entonces, lo único que nos queda es esperar, mantenernos en casa y seguir las indicaciones que, bueno, pues son más o menos viables. ¿Que el gobierno de México ha hecho un mal trabajo? Pues yo diría que no, pero tampoco ha hecho uno bueno. Ahora, vamos con las pruebas. Las pruebas para COVID han salido dos. Las pruebas rápidas y las pruebas por PCR. Las pruebas rápidas son por medio de unos inmunoglobulinas, que son proteínas que tienen su transcripción y traducción dentro de los linfocitos B. Son un tipo de células del sistema inmune que cuando entran en contacto con un antígeno o un inmunógeno, que son diferentes pero llevan el mismo fin, actúan para la segregación por un medio de sinapsis inmunológica, se llama, para liberar o segregar estas inmunoglobulinas. Las pruebas rápidas son positivas para IgG e IgM. Las IgM nos dicen si tenemos activa la infección de unas semanas para acá, alrededor de una o la mitad de una y media. Y las IgM nos dicen si tenemos de 2,5 semanas o más. Lo que pasa con estas pruebas es que no son tan específicas porque pueden cruzarse con otros serotipos de virus, como con otros coronavirus que no tienen la modificación genotípica epidémica que se llama drifting, como es del SARS-CoV-2. Por eso se están utilizando con cautela y si dan positivo, se aplica un PCR, que es una técnica que por medio de citobrush nasofaríngeo meten un hisopo en la nasofaringe, lo raspan y lo meten en una máquina que se encarga de decodificar el ARN del virus, su material genético, para saber si es positivo o no. El problema es que no se pueden hacer a todo el mundo por dos motivos. Porque no hay dinero, porque aquí en México tampoco hay muchas, y el problema también, y para mí el más grande, es que México es un país que geográficamente es muy grande,
y si se le hiciera las pruebas a todo mundo, se tendría un descontrol epidemiológico de los estudios caso-contacto y de la incidencia, tanto acumulada como la incidencia actual. Entonces, es como cuando en economía estudian el dinero y entre más dinero tengan, más descontrol tienen cuando empiezan a perder por pequeñas cantidades. Si aquí se empiezan a enfermar pequeñas partes de la población, no lo notarían. Entonces, para mí, las pruebas sí se deberían hacer un poco más, pero así como las están haciendo, está siendo para nuestro país más o menos viable. Ahora, ¿cómo está eso de los estudios epidemiológicos aquí en México? Aquí en México lo que se ha utilizado hasta la fecha son estudios por incidencia acumulada, son estudios también de mapeos geográficos y estudian la demografía, la socioeconomía y la cantidad de casos que se han acumulado incidentemente, o sea, casos que hay actualmente contagiados en un territorio geográfico en México. Eso ha sido bueno y malo porque no se ha podido contabilizar debido a que México es un país geográficamente grande y no podemos compararlo con países como Italia, España, Portugal, Francia, por denominar un territorio geográfico contiguo. Y ese ha sido un problema aquí en México, que lo debemos de entender, por lo cual ha habido un descontrol en las microcomunidades, sí, y en los municipios de algunos estados, como en mi estado, pues en Puebla, ha habido cierto descontrol en algunas comunidades. Recordemos que esto no es nuevo. Desde Jon Snow se ha aplicado las medidas de caso contacto y de identificación demográfica. Jon Snow lo hizo con el cólera cuando creían que se transmitía por vía de aerolización. Él hizo un mapeo geográfico en Londres y determinó que por medio de un grifo de agua contaminada la gente se estaba pues enfermando de cólera. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Ahora, vamos con los fármacos. Ningún fármaco, hay una evidencia hasta ahora certera que pueda actuar contra el SARS-CoV-2 causante del COVID-19. La acitromicina siendo un antibiótico, el tocilizumab siendo un agente monoclonal anti interleucina 6, por ejemplo, la hidroxicloroquina también siendo un antipalúdico y también un inhibidor de la quimiotracción de neutrófilos utilizados para artritis reumatoide, lupus, entre otras enfermedades inmunológicas, y otros sinfín fármacos que han salido no tienen una eficacia, así como también me estoy acordando ahorita de la ivermectina, que es un fármaco que actúa sobre receptores GABA para paralizar a los parásitos, tampoco funciona y tienen más efectos adversos. Y la Secretaría de Salud nunca ha dicho que se pueden utilizar, que quede claro, ¿eh? Tampoco lo que dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero, ¿sí? Del uso de los nanocítricos, tampoco está avalado ese uso. Ahora, el dióxido de cloro menos, es un agente oxidante, el dióxido de cloro, que al entrar en contacto con los tejidos los oxida y causa un daño tisular muy grave, causando de hecho hasta acidosis metabólica y daños esofágicos muy graves y pulmonares. Entonces, yo les puedo decir que si no tenían COVID, les puede dar un problema respiratorio y de equilibrios ácido-base, así lo llamamos, muy graves y pueden ir a parar al hospital. Entonces, fármacos, no hay ninguno aprobado. La dexametasona, que quede claro que es un fármaco que solo se está utilizando para pacientes, ¿sí? Que tienen marcadores específicos, ¿sí? Que se llama proteína C reactiva, elevados, y a la hora de intubación funciona muy bien para mantenerlos en los niveles del monitoreo del ventilador, en adecuadas cifras de lo que llamamos volumen tiral y que no cause un barotrauma. Eso ayuda mucho, pero no está siendo útil para los pacientes en consultas ambulatorias, o sea que estén en su casa. Ahora, vamos con lo último para acabar, que es el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas, ahí sí tengo un gran problema con México. Actualmente existen evidencias de que acumuladas
de que el uso del cubrebocas es estupendo para esta pandemia, porque el virus no logra entrar a ciencia cierta. Las partículas que se aerolizan, los viriones de capacidad infectante, pueden quedarse retenidas sobre la tela del cubrebocas. Así sea un cubrebocas de 5 pesos hasta un N95 con filtro, cada uno con diferentes grados de eficacia, puede detener pues eficazmente gran porcentaje de las partículas que se están aerolizando. Si te iba a caer en una persona que te tose un 100%, ahora te cae un 70% o un 40%. Lo reduce mucho, la verdad. Entonces, no lo digo yo. Han salido muchos estudios que aprueban a nivel mundial el uso del cubrebocas. Y lo que me parece es que México hay dos factores por los que no ha promovido el uso del cubrebocas, ¿sí? Por dos factores. El subsecretario Hugo López Gatell lo ha visto de forma muy técnica, con literalmente técnicas muy complicadas para la utilización y la colocación, así también como cuando se retira el cubrebocas, que llevan todo un procedimiento para evitar que entres en contacto con la tela. Y él por eso no ha sido como muy partidario del uso del cubrebocas. Ahora, otra cosa que he notado es que salió un artículo de una asociación nacional de psiquiatría muy interesante que toca varios puntos acerca psicológicos, psiquiátricos de las personas en la pandemia. Y uno de esos es por qué la gente no quiere usar cubrebocas. Y tocan algunos puntos como que hay personas, como en ciertos países, en Estados Unidos y en México, que los presidentes estaban, en el caso de Donald Trump, que ya lo usa con más frecuencia, y están en México, en el caso de López Obrador, que no lo quiere usar, hasta cierta parte en contra del uso del cubrebocas por aspectos políticos. Otro es por inculturalidad, las personas no entienden que existe, que es un aspecto real, es biológico, si hay una epidemia a nivel mundial. Otro es porque las personas creen que se pueden mostrar vulnerables utilizando un cubrebocas y dicen así como no, pues es que si yo uso un cubrebocas estoy denotando que soy débil. Y la verdad es que pues esa es la causa por lo que lo utilizamos, porque no nos queremos enfermar, ¿no? Entonces, y el último es por egolatría, y la verdad yo le pondría una palabra más mexicana, por valemadrismo, porque ya nos acostumbramos a la pandemia, porque me vale madre si me enfermo, si contamino a los demás, y pues la verdad, a ciencia cierta dicen que chingue su madre todo el mundo. Y ese es un motivo muy frecuente que yo he escuchado en las personas. Entonces, con el uso del cubrebocas, la verdad, se evita el contagio a otras personas si eres sintomático, no por ahí como dicen algunos diputados y senadores, que si estás asintomático es que no tienes el virus y que ya estás inmunizado. No. Otro tema que no me voy a entrar ahorita mucho en él es que la inmunidad del rebaño tampoco va a funcionar para este virus. Hay un artículo de una revista muy prestigiosa que se llama The Lancet, que prevé que la inmunidad poblacional, o también llamada de rebaño, no va a funcionar. Entonces hay que empezar a utilizar el cubrebocas. Ha ayudado mucho y nos va a ayudar a evitar que, si somos gente que por algún motivo pudiéramos en algún momento ser asintomáticos o ser sintomáticos, tenemos que salir, va a evitar que propaguemos la infección y va a evitar, perdón, que otras personas que tienen el virus nos contagien. Entonces, como conclusión, yo solamente les quiero decir que hay evidencia que dice que sí debemos de utilizar el cubrebocas, sea cual sea nuestra situación, que la sana distancia no es suficiente, que nos actualicemos si de verdad queremos hablar acerca de estos temas, que leamos reportes de caso, cortes, estudios, o escuchemos a personas que de verdad están enteradas acerca de esto, no a la tía, no al primo que lo leyeron en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ni siquiera de gente que de verdad tiene datos precisos. Y solamente puedo concluir esto diciendo que los invito a pensar. Immanuel Kant, en el siglo de las luces, estaban igual pasando
por una epidemia ellos y estaban pues teniendo conflictos políticos y escribieron alguno de los tratados una frase en latín que decía sapere aude, básate en tu razón. Aquí en México diríamos, no seas pendejo, no salgas, básate en lo que sabes, cuídate y no hay que leer idioteces como lo del dióxido de cloro y todo eso. Entonces, pues es lo único que les puedo aportar. Les mando un saludo y quédense en casa y si requieren salir, usen cubrebocas. Hasta luego.